enfermedad hereditaria. Lo que se transmite es la susceptibilidad genética a padecerla. Igualmente, esa susceptibilidad genética es baja, un poco más alta que en la población general. Ustedes pueden ver que con un padre afectado hay un 3 a un 5% de posibilidades de que un hijo tenga esclerosis múltiple. Esto aumenta con ambos padres, que se conoce como esclerosis múltiple conyugal. Y también aproximadamente un mismo porcentaje si los gemelos monocigóticos, si uno tiene, un gemelo tiene esclerosis múltiple, hay un 30% de posibilidades de que el otro la tenga. Esto es importante porque también seguramente habrán visto todo lo que tenga que ver con ambientales. Esto habla de que no solamente el riesgo genético es lo que predispone a padecer la enfermedad, sino que evidentemente hay un montón de otros factores, sino la concordancia en los gemelos del 100%. Con lo cual uno tranquiliza en general a las personas diciendo que el riesgo es bajo, el riesgo, sin embargo, a la fecha no hay ningún marcador genético que nos pueda decir o que pueda decir si el feto o futuro hijo va a tener esclerosis múltiple. Bueno, dijimos que uno de los temas más importantes es la anticoncepción. Bueno, la anticoncepción obviamente en la planificación del embarazo es un tema fundamental y vamos a ver también por qué en las mujeres especialmente con esclerosis múltiple. Hay también, como ustedes pueden ver, varias revisiones muy interesantes, realmente son muy, muy completas, que en realidad lo que viendo es que prácticamente no hay ninguna contraindicación para el uso de anticonceptivos, muestran también cuáles serían los anticonceptivos más eficaces. Se sugiere que los anticonceptivos más eficaces son aquellos métodos de alta eficacia, reversibles y de duración prolongada. Por ejemplo, los dispositivos intrauterinas o los implantes hormonales. Se habló mucho sobre anticoncepción oral y riesgo de esclerosis múltiple durante muchos años. Eso en este momento está desestimado. O sea, no hay ninguna contraindicación para los anticonceptivos orales, salvo la única salvedad para aquellas mujeres que tienen un grado de discapacidad elevado por el riesgo de eventualmente sufrir una trombosis venosa profunda. Fundamentalmente, obviamente, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de drogas inmunomoduladoras, prácticamente la mayoría de ellas, o casi todas de ellas, dadas durante el embarazo, la anticoncepción en estos casos es fundamental. Otra cosa importante, en general no hay, o por lo menos en realidad no se sabe, interacción, aparentemente no la habría, entre los anticonceptivos orales y las drogas inmunomoduladoras. La única salvedad es con cladribine, que tampoco se sabe, podría haber algún grado de interacción, por lo cual, en general, tanto las mujeres como los varones que reciben cladribine, durante 6 meses hay que hacer anticoncepción y las primeras 4 semanas tiene que haber un método de doble barriga. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, y que nosotros como neurólogos que tratamos personas con esclerosis múltiple debemos conocer, más allá de la interacción ya con el ginecólogo o con el obstetra, aproximadamente un 50%, esas son cifras aproximadas, los embarazos son no planificados. Y evidentemente es un gran problema. Este es un trabajo muy, muy reciente, es muy interesante, que habla de son pocos los embarazos, realmente no se puede extrapolar a toda la población, pero en general las cifras se repiten y se ve en esta población de mujeres con esclerosis múltiple que aproximadamente el 32% de los embarazos fueron no planificados. Es una cifra realmente muy elevada y sobre todo en la mayor parte de mujeres que toman drogas inmunomoduladoras. Y ellos vieron que la no planificación del embarazo estaba relacionada con mujeres más jóvenes, sin embarazos previos y que no estaban en pareja o que estaban en pareja y no estaban casadas. Ellos, digamos, hacen hincapié. Estas son cifras que realmente nos tienen que alertar. Pero, ¿qué pasa si se desea el embarazo y no se logra el embarazo? Bueno, aproximadamente las cifras que se manejan a nivel incluso de la población mundial son en que un 10 o un 15% de parejas no logran
no logran la concepción. Estas cifras son similares, hay muy poco escrito sobre esto, pero son similares en las con esclerosis múltiple. Y en los últimos años, esto también es bastante reciente, después de hacer tratamientos de fertilización asistida, o varios trabajos, uno de ellos argentino, en el cual se evidenció que después de un tratamiento de fertilización asistida, sobre el tratamiento de fertilización asistida no llegaba a buen término, no era exitoso, había un aumento importante de la frecuencia de recaídas dentro de los 3 meses. En general, esto se vio tanto con agonistas de la hormona liberadora como antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas, aunque la mayor parte de los estudios se vio que esto podía ser por efecto de los agonistas. Tiene que ver con la proliferación de células inmunes, aumento de citoquinas inflamatorias. Otros también están postulando que el hecho de, en el caso de una fertilización, o no lograr el embarazo, el hecho de una fertilización asistida no lograda, la reducción, digamos, de la carga hormonal y demás, podría ser que pudiese haber un incentivo para que hubiese recaída, demasiado bien conocido. Y sí, lo que se está haciendo desde hace muy poco tiempo, y que eso realmente es tranquilizador para nosotros como médicos, neurólogos, para el obstetra y sobre la persona, es que se pueden mantener las terapias modificadoras de la enfermedad, sobre todo acetato de diatermel y interferón beta, como vamos a ver en un ratito, durante el proceso de fertilización, lo cual evidentemente esto es sumamente tranquilizador. Lo importante es que no está contraindicada la fertilización asistida en las parejas en los cuales si la mujer tiene esclerosis múltiple, no está contraindicada, pero bueno, hay que estar, digamos, muy en contacto con el obstetra y hablar un poco de todas estas cosas para tratar de que esto llegue a buen término. Bueno, ¿hay algún problema? ¿La esclerosis múltiple tiene algún tipo de influencia sobre el embarazo? Bueno, por suerte no, los embarazos son normales. Es más, la esclerosis múltiple per se no condiciona que un embarazo sea de alto riesgo. O sea, no hay todos los resultados del embarazo, parto pretérmino, aborto prematuro, etcétera, en general son similares, malformaciones congénitas, son similares a los eugenidas. Sí se ha reportado en algunas series que los recién nacidos pueden ser de bajo peso, y sí está reportado también un aumento de parto por cesárea. No necesariamente por alguna complicación relativa con la esclerosis múltiple, salvo quizás en mujer de discapacidad. Pero, digamos, en líneas generales, el embarazo no tiene por qué tener ningún tipo de complicación, y en el caso de subidas, en general, son por cuestiones meramente obstétricas y no por la esclerosis múltiple. A la inversa, ¿qué pasa si el embarazo hace algo sobre la esclerosis múltiple? Bueno, realmente esto desde hace un poquito más de 20 años fue lo que un poco revolucionó el manejo de todas estas pacientes. Este trabajo que lo consideramos casi fundacional en cómo cambió todo nuestro abordaje posterior, es el trabajo de Confab, en el cual se evidenció en más de 260 y pico de mujeres con embarazos que se produjo tanta reducción en la frecuencia de recaídas durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, aproximadamente de un 70%, para aumentar en el posparto. Lo interesante de todo esto es que la disminución es aproximadamente de un 70%, tengan en cuenta que hasta ahora ninguna droga lo ha logrado, ¿no? Nosotros pudimos reproducir hace unos años, con un trabajo también argentino, el trabajo de Mimar, pudimos reproducir la misma curva, ¿sí? Con una disminución progresiva en el embarazo, con un aumento en el primer trimestre. Sin embargo, fíjense qué interesante, son recientes, se ha visto que probablemente, dado los diagnósticos más tempranos, los tratamientos más tempranos, ha habido un cambio, la frecuencia de recaídas. Vean que la curva se sigue manteniendo exactamente de la misma manera,
pero en los trabajos originales, aproximadamente entre un 20 y un 40% de mujeres tenían recaídas en el posparto. Eso ahora ha bajado sustancialmente, de aproximadamente un 10%. Probablemente tenga que ver con el uso de drogas inmunomoduladoras previas, los tratamientos más tempranos, pero independientemente de eso, la curva se mantiene. Y algo importante es que esto evidenció que el embarazo no tenía un efecto negativo ni a corto ni a largo plazo, ni aumentaba el riesgo de mayor discapacidad con el paso del tiempo. Pero, acá es una de las grandes paradojas de los últimos años, un poquito los últimos años. Dijimos que el embarazo disminuye la frecuencia de recaídas progresivamente hasta tener casi recaídas muy, muy bajas en el tercer trimestre, pero con el uso de algunos fármacos como por ejemplo el fingolimod y el natalizumab, lo que se vio cuando se suspende el fingolimod y el natalizumab, se produce aproximadamente unas semanas después lo que se conoce como efecto rebote, o el reactor rebote luego de la suspensión. Y lo que sucedió fue que a las mujeres, al suspender el fingolimod o el natalizumab con de lavado previo, de guayado previo, como vamos a ver ahora, que y lograban la concepción, se producían rebote, se producían recaídas en el primer, segundo y hasta en el tercer trimestre. Y recaídas mucho más severas que las que tenían previos al embarazo. Con lo cual, esto es un tema muy interesante que vamos a discutir en un ratito. Bueno, pero ¿qué pasa si se logra el embarazo y una mujer tiene una recaída? Se tratan exactamente igual que si fuera fuera del embarazo. La droga de elección es la metilprednisolona. ¿Por qué la metilprednisolona? Porque se metaboliza antes de... O sea que pasa muy poco al feto, menos del 10%. Y es segura en el segundo y tercer trimestre. Hay reportes de malformaciones tipo labio leporino, paladar hendido, si se usa durante el primer trimestre. Una última comunicación lo puso en duda, pero obviamente el sentido común hace que tratemos de, en la medida de lo posible, no usar metilprednisolona en el primer trimestre, salvo que sea estrictamente. En el resto del embarazo no hay ningún inconveniente en el caso hipotético de que la mujer presentara una recaída. Lo mismo que con la resonancia magnética, si estuviese indicada por lo que fuera hacerla, no habría problema, pero eso sí, el gadolinium está contraindicado durante el embarazo porque sí produce malformaciones congénitas, no así. Bien, y entonces, ¿cómo planificamos el embarazo? Bueno, nosotros hasta no sé demasiados años, una mujer era diagnosticada y tenía deseos de embarazo. En general tratábamos de que si se podía, si estaban las circunstancias adecuadas y obviamente si el deseo estaba presente, que la pareja realmente buscara un embarazo rápidamente. Eso ha cambiado radicalmente hace 4 o 5 años y en realidad lo que se ve es que si una mujer recientemente diagnosticada tiene deseos de embarazo, no hay que diferir el tratamiento, porque necesitamos al menos un año de estabilidad bajo tratamiento para recién intentar el embarazo, ¿sí? Y porque, como comentamos recientemente, la mayor parte de los embarazos deberían ser planificados. En el caso de mujeres con enfermedad activa, ese periodo se extiende hasta años. Obviamente hay consideraciones generales que son como mujeres que no tienen esclerosis múltiple con suplementos de ácido fólico, valores de vitamina D, higiene del sueño, que son consideraciones generales. Pero no se olviden de esto, la estabilidad de la enfermedad es prioritaria y fundamental antes de intentar un embarazo. Entonces, dijimos que los diagnósticos son cada vez más tempranos, el tratamiento es cada vez más temprano y se nos plantea y tratamos de planificar. Entonces, bueno, suspendemos, iniciamos, continuamos la droga inmunomoduladora y acá obviamente tener que ser cuál es el riesgo, qué riesgo acepto o cuánto riesgo voy a aceptar tanto para la madre como para el feto. Para el feto obviamente depende la droga con la cual la madre esté tratada, la posibilidad de malformaciones congénitas, la posibilidad de un aborto espontáneo, la posibilidad de muerte fetal. Riesgos para la madre, obviamente, cuánto tiempo voy a suspender la droga previamente, esto que hablamos, cuánto
cuáles de estas drogas me pueden producir, obviamente, un efecto rebote. Y bueno, obviamente para que esto no suceda, vamos a tratar en la medida de lo posible de conocer muy bien las drogas, la indicación de la droga, para tratar en la medida de lo posible mitigar los riesgos. Entonces, unas premisas básicas. Sabemos que en la placenta la atraviesan moléculas, podemos inferir que todas las moléculas orales que son de bajo peso molecular atraviesan la placenta, por lo cual están todas contraindicadas en el embarazo. Es raro que las de gran tamaño, como el interferón beta, el acetato biliateramar y los anticuerpos monoclonales, atraviesen la placenta. En general no lo hacen, sobre todo los anticuerpos monoclonales, y luego después del primer trimestre, como vamos a ver después. En general, como son inmunoglobulinas, atraviesan el paso de la inmunoglobulina a través de la placenta, empieza a partir de la semana 17 y se hace más importante y más activo, sobre todo en las últimas semanas del embarazo. Entonces, estos son consecuentes el periodo de washout. Y eso es un trabajo también reciente, desde el año pasado, esto hace muy importante de los Estados Unidos, no de los Estados Unidos, en realidad que utiliza datos de todo el mundo, en la cual siguieron embarazos en el periodo de 10 años, entre 2005 y 2016. Y esto pueden ver que estos son embarazos que no estaban en tratamiento y no expuestos. Y cómo en la medida que va pasando el tiempo, la cantidad de embarazos reportados expuestos a inmunomoduladores fue aumentando, ¿sí? A lo largo del tiempo. Ustedes fíjense cómo ha aumentado hasta casi un 60% de embarazos expuestos muy altos, ¿no? Esto obviamente habla de lo que estamos hablando, de un cambio obviamente en el paradigma y de que este es un tema que obviamente hay que manejar lo mejor posible. Entonces hablamos de el periodo de lavado o periodo de washout. Ustedes saben que para que una droga se elimine se calculan aproximadamente las medias, ¿sí? Acá yo tengo en esta tabla, ustedes pueden ver la vida media de cada una de las drogas y el periodo de washout, o sea, el periodo en el cual la mujer tiene que estar libre de droga para estar segura de que esa droga se eliminó. Es importante que sepan que este periodo de washout se aprobó el año pasado y es una de las grandes noticias en estos últimos tiempos. No hay periodo de washout para los interferones ni el acetato de bilatiramar. O sea que se pueden continuar, una mujer que está tratada con estas drogas se puede continuar sin ningún tipo de inconveniente hasta eso. Sabemos que las drogas orales todas tienen su periodo. Hay algunas dudas con respecto al de metilfumarato. Sabe que el diplate tiene una vida media muy corta. Entonces, en general, se hace que se suspende la anticoncepción y se suspende la droga. Todavía ya están hablando de que probablemente se pueda continuar hasta la concepción, pero al menos por ahora no se sabe. Y unas palabras aparte para el teriflunomide. El teriflunomide es teratogénico, comprobadamente teratogénico, y tiene una vida media muy larga y en general tarda aproximadamente como 2 años en eliminarse. Con lo cual, si una mujer desea estar embarazada, debe hacer lo que se conoce como el proceso de eliminación acelerada, que es con colestiramina o carbón activado durante 11 días, hasta bajar la concentración a menos de 0.02 microgramos por mililitro, esperar un segundo control y después intentar el embarazo. Esto también se hace en los varones. En Europa no se hace, todavía en nuestro país, digamos, la indicación, o sea, en el caso del varón que desea, con esclerosis múltiple, que desean intentar la concepción, primero tiene que ser acelerada. Con respecto a los anticuerpos monoclonales, es interesante ya que el periodo aproximadamente es de 4 a 6 meses, depende. Yo acá puse el rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 off-label, pero se usa en muchísimos países. En general por prospecto son 12 meses, pero al CD20, como por ejemplo el ocrelizumab,
en general se sabe que se elimina aproximadamente en 4 meses. Y de los anticuerpos monoclonales es que el periodo de eliminación farmacológico, farmacodinámica, es ese tiempo, pero el periodo biológico de acción es prolongado. Con lo cual son drogas que se eliminan, pero se prolonga el efecto de la acción, ¿sí? Con lo cual va a ser importante cuando hablemos de también de tratar de cómo ver cuando se suspenden algunas medicaciones si podemos pasar a otras para tratar de evitar reactivaciones. Bueno, eso es un poco lo que yo les comentaba recién. Estos son algunos de los trabajos, hay mucho, pero a que el año pasado cambiara el prospecto y se aprobara tanto el acetato de latiramer como el interferón beta. Su uso ha sido uno de los grandes cambios para bien para todas las pacientes con esclerosis múltiple. Algo importante, para que se sepa o se tenga idea de si una droga puede ser potencialmente teratogénica o no, se necesitan al menos 1000 embarazos después. Fíjense que tanto el acetato de latiramer como el interferón tienen mucho más que ellos, mientras que el resto de las drogas que yo le nombré tienen muchos menos. Obviamente el potencial teratogénico, salvo algunas drogas como el teriflunomida y el fingolimod, que está comprobado, se desconoce. Por eso obviamente el sentido es que se mantengan los periodos de washout o se suspendan. Pero hablamos un poco hace un rato sobre rebote de post-suspensión de fingolimod y de natalizumab, y bueno, y esto la verdad que es un problema. Es un problema porque el rebote no es una recaída como las que a lo mejor la persona tenía antes. En general, la reactivación, el rebote, suelen ser recaídas clínicas, radiológicas, mucho peores que antes del tratamiento o en el periodo pretratamiento. Y realmente que muchas veces son que dejan muchas secuelas. Bueno, acá hay un ejemplo de esto durante el embarazo. O sea que, fíjense, que interese el efecto protector del embarazo, pero evidentemente el efecto protector del embarazo, con la suspensión de estos fármacos, tanto fingolimod como natalian, para compensar el efecto que tiene la suspensión de estos fármacos. En estos casos, bueno, consideramos lo que se llama terapias puentes. En realidad uno tendría que pensar que cuando uno indica un tratamiento en la planificación familiar antes de, o cuando se da un diagnóstico, si una mujer quiere quedar embarazada, obviamente tratar de pensar si fingolimod es una droga sumamente efectiva, la manejamos, conocemos mucho de esta droga, la manejamos muy bien, es muy efectiva, pero si realmente hay planes de embarazo próximamente, pensemos en la droga de elección, ¿no? Entonces existen desde hace un tiempo también, o lo que se haya dado en llamar terapias puente, o sea, trate de disminuir al máximo el tiempo de washout de fingolimod, al máximo en cuanto hasta que se recuperen obviamente el recuento linfocitario, e intentar terapias que puedan proteger a la mujer hasta que pueda lograr el embarazo. Esto podría ser con acetato de latiramer o interferón beta, y en este caso, lo que los anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque el anticuerpo monoclonal se haría una infusión, se esperaría el tiempo de washout entre 4 o 6 meses y después se intentaría el embarazo. Y tengan en cuenta que yo dije que los anticuerpos monoclonales no traspasan en el primer trimestre, recién prácticamente no pasaría la droga en el primer trimestre, y el efecto biológico continúa el embarazo y se trataría de evitar el efecto rebote o en el caso de las mujeres activas. Esto es algo que hay muy poco escrito, se está viendo en el último tiempo porque realmente es algo que nos preocupa a todos, pero estas son un poco las opciones que se están manejando en este último tiempo. Bueno, y lo mismo con el natalizumab. El natalizumab prácticamente la posibilidad de tener una recaída luego de la suspensión de este trabajo, se ha visto que aquellas mujeres que hacían un washout prolongado tenían casi 4 veces más posibilidades de caídas en el
durante el embarazo y en el posparto que aquellas que no. Entonces, en este caso, este grupo es el grupo italiano, sugieren no suspender con la concepción, reanudar inmediatamente después del parto. Pero se vio que aún suspendiendo la concepción, el efecto rebote aparecía durante el embarazo, y cuanto más cercano, digamos, a la concepción, incluso en el prependía, más era la posibilidad de tener recaídas durante el embarazo y en el posparto. Sin embargo, se sabe que el natalizumab produce o puede producir trombocitopenia, que en general son reversibles. Acá el tema era, si seguimos durante el embarazo, la posibilidad de que la madre tenga recaídas obviamente va a ser menor, pero si seguimos durante todo el embarazo, el riesgo de las alteraciones en el recién nacido van a ser más altos. Entonces acá de vuelta hay un delicadísimo equilibrio para tratar de evitar o minimizar el riesgo de la actividad en la madre luego de la suspensión y el riesgo de alteraciones en el recién nacido. Entonces, se ha llegado en el cual se ha visto que manteniendo el natalizumab hasta la semana 30 o 34 del embarazo, con un control hematológico estricto, se minimiza o se disminuye la posibilidad de las recaídas en el posparto inmediato y el riesgo de alteraciones en el recién nacido, es en general lo que se está tratando de hacer en este momento. Bueno, esto es un poco el resumen de los periodos y cuándo suspender, para repetir y que lo recuerde: interferón beta y acetato de leatiramer, continuar hasta la concepción. Está discutido si se puede continuar o no, eso en pacientes con enfermedad activa o en el caso que hayan hecho un cambio de fingolimod a interferón o glatiramel acetato, se podría indicar, pero tengan en cuenta que la efectividad del embarazo, al menos durante el tercer trimestre, es mucho mayor que la efectividad de estas drogas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hasta la continuación, ya hablamos del fingolimod, hablamos del teriflunomide, acuérdense del procedimiento de eliminación acelerada. Con el difumarato, discontinuar antes, corta vida media, se suspende anticoncepción, se suspende la medicación. Con cladribine también, 6 meses de anticoncepción. Saben que el cladribine también, al ser una terapia de reconstitución inmune, es importante, ya que una vez que se elimina, el efecto, digamos, dura, es prolongado, con lo cual después del último ciclo oral, 6 meses de embarazada sin ningún inconveniente. El natalizumab hasta la confirmación del embarazo, y con los anticuerpos monoclonales A52 y anti-CD20, los tiempos de washout correspondientes. Bueno, esto es un poco un resumen de que pacientes con actividad leve o con bajo riesgo, o en enfermedades o mujeres con alta actividad de la enfermedad, aquellas mujeres con enfermedad leve o con, digamos, factores pronósticos de buen pronóstico, sin tratamiento, reciente diagnóstico, le dio 1 año de estabilidad, ¿sí? Y si la mujer estuviese ya en tratamiento, pero estable, obviamente discontinuar antes de la concepción, todo excepto acetato de diateromer, interferón beta, dudoso, dimetilfumarato, o por lo menos suspender poquito antes de la concepción, y el natalizumab continuarlo, obviamente, como dijimos, si fuera necesario. Mientras que en aquellas mujeres con enfermedad activa, que realmente es un problema, sin tratamiento y con mucho deseo de embarazo, por favor, 2 años de estabilidad en la medida de lo posible. Y en tratamiento, lo que discutimos recién, continuar con natalizumab hasta la semana 30 o 34, o el uso de anticuerpos anti-CD20 como ocrelizumab o rituximab, anti-CD52 o cladribine, con sus periodos de washout correspondientes. Esta situación realmente es algo bastante complicado y, bueno, hay que seguirlos muy de cerca. Unas palabras sobre
durante anestesia y tipo de parto, ¿no? Se habló también durante muchos años, hace unos años se hablaba de que la anestesia peridural podría producir un aumento de recaídas, eso está totalmente descartado. Todo lo que tenga o todas las consideraciones que haya que hacer en relación a la anestesia y al tipo de parto, sea por parto por vía vaginal o parto por cesárea, no dependen en absoluto de la esclerosis múltiple y, como dije previamente, exclusivamente están basadas solamente en cuestiones obstétricas. Insisto, con la consideración sobre mujeres embarazadas, a lo mejor con un alto grado de discapacidad, no suele suceder muy frecuentemente eso, pero en el caso de que sucediera, probablemente ahí sería el único o una de las únicas indicaciones en la cual la esclerosis múltiple podría sugerir que la elección del parto fuese por cesárea. Dijimos que entre un 20 o 40% de mujeres pueden tener el posparto, quizás el porcentaje un poco menor en las últimas series. Y entonces tenemos forma de saber qué mujer, si podemos saber cómo para realmente tratar de o prevenirlas o ver cómo podemos planificar si hay mujeres que puedan, si hay algún factor que pueda influir en las recaídas del posparto. Bueno, estos son los conocidos. Aquellas mujeres que tengan mayor número de recaídas en el año previo al embarazo, si tienen recaídas durante el embarazo, si tienen un nivel de discapacidad previo, si no tienen un control óptimo de la enfermedad 1 o 2 años previos, todos esos son factores que hacen que la posibilidad de que tenga recaídas en el posparto. Por eso el control óptimo de la enfermedad surgió de hace 4 o 5 años, no antes, y esto se vio en este trabajo de Hughes, que mostró que el predictor mayor, obviamente, era la tasa de recaídas en los 2 años previos al embarazo. Fíjense, un odds ratio, o sea, la 13.39 veces más posibilidad de tener una recaída en el posparto, aquellos que tenían recaídas pero también se vio que el uso de inmunomoduladores 2 años antes de la concepción, disminuía a la mitad la posparto. Este trabajo y algunos que se replicaron después hicieron un poco este cambio tan importante de saber que la mujer no tiene que embarazarse rápidamente y después pedir el tratamiento, sino que hay que lograr la estabilidad y recién después intentar el embarazo. Bueno, un tema importantísimo, también muy discutido, se sigue discutiendo, menos quizás que antes, pero ustedes saben que la lactancia está plenamente reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y por lo menos la lactancia exclusiva durante 6 meses. No hay muchos trabajos con respecto a esto. Acá vemos el último metaanálisis que se hizo sobre varios trabajos, en el cual se trata de determinar si realmente la lactancia exclusiva en el posparto puede mejorar o puede prevenir la tasa de recaídas en el posparto. En realidad esto no se pudo llegar a una conclusión demasiado concreta, ya que había mucha heterogeneidad en los trabajos. Parecería haber una tendencia en que la lactancia exclusiva podría disminuir la tasa de recaídas en el posparto, pero siempre haciendo hincapié, la lactancia exclusiva muchas veces la eligen mujeres que tienen una enfermedad no activa, con embarazos también sin ninguna complicación, ni previo al embarazo tampoco, que puedan a lo mejor elegir la lactancia exclusiva, y no así a lo mejor mujeres que tienen una alta actividad de la enfermedad. Con lo cual este tipo nunca se puede descartar totalmente en este análisis. Sin embargo, nadie obviamente discute los beneficios de la lactancia. Lo que se está recomendando actualmente es que en las mujeres con bajo estables clínicamente, radiológicamente y con bajo riesgo de recaída, teniendo en cuenta esos factores pronósticos de los cuales yo les comenté, se recomienda que sí, que amamanten, se insiste realmente con que puedan amamantar. Quizás no así con el caso de las mujeres con enfermedad activa.
En el caso hipotético que una mujer sufriera una recendar metilprednisolona endovenosa en las dosis habituales, y sí se puede dar de mamar de haber recibido la infusión. Y algo importante, que los anticuerpos monoclonales obviamente no están autorizados para la lactancia, pero como son moléculas grandes, en general pasan durante los primeros 14 días, donde pasa en el calostro la mayor cantidad de las inmunoglobulinas que recibe el feto, y después pasa en pocas cantidades. Pero como no se sabe del todo si el intestino del recién nacido absorbe mediante el receptor del relleno, absorbe en el intestino algunas pequeñas cantidades de anticuerpos monoclonales, es por eso que todavía está claro. Pero bueno, la lactancia la estimulamos sobre todo en aquellas mujeres con bajo riesgo de recaídas. Y así como se aprobó el interferón beta y el acetato de dilatiramer para su uso hasta la concepción, inclusive si puede ser necesario también se aprobó su uso para la lactancia, la cual la verdad que ha sido también la otra novedad tan importante y tan tranquilizadora para muchas personas. Prácticamente no hay paso, se desconoce y se excreta, pero lo que se vio es cuando se dosa la dosis relativa del lactante, prácticamente la excreción de interferón beta era absolutamente ínfima, y teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que han sido tratadas y lactantes que han tenido a largo plazo en su evolución ningún tipo de inconvenientes, que se ha aprobado el interferón y el acetato de dilatiramer para que puedan dar de mamar. Así con el resto de los inmunomoduladores, tanto anticuerpos monoclonales como drogas orales totalmente contraindicadas. Hay controversia con respecto a los anticuerpos monoclonales, por lo que yo les comenté, ya que el RID, o sea, la dosis relativa del lactante, parece ser bastante baja, tanto con natalizumab, con el rituximab, no con el resto, pero al menos por ahora, hasta la fecha, están contraindicados durante la lactancia. A ver, ¿cuándo reanudamos? Porque eso también es algo que genera mucha, salvo que esté tratada con interferón beta o acetato de dilatiramer, o que se reanude con interferón beta y acetato de dilatiramer, si va a dar de mamar, obviamente se esperará el tiempo y se va a controlar con tanto biológicamente. Se sugiere aproximadamente durante las 4 semanas, 4 a 6 semanas luego del parto, hacer una resonancia magnética parabiológica, ya que la actividad radiológica, si es muy importante, puede, digamos, indicar y sugerir la suspensión de la lactancia, se va a indicar, y la reanudación del tratamiento. Y en el caso de aquellas mujeres que evidentemente eran muy durante el embarazo, quizás probablemente haya que reanudar rápidamente, y en general eso se hace dentro de la primera semana del parto. En el caso de iniciar un nuevo inmunomodulador o qué se va a indicar, creo que acá es muy importante definir también su embarazo, aunque sea futuro, para tratar de elegir la mejor droga que se pueda adecuar a un futuro embarazo, para que la planificación, los periodos de washout y la reactivación no sucedan. Es muy importante y ya hay que hablarlo apenas sucede el parto. Bueno, para ir terminando, 2 palabras, porque bueno, el embarazo, el parto, todo es muy lindo, pero hay que volver a casa. Y bueno, y la verdad que mujeres con esclerosis múltiple pasan lo mismo que al resto de las mujeres, nada más que probablemente las mujeres con esclerosis múltiple haya síntomas que los tengan con mayor intensidad que antes. Algo muy preocupante es que la depresión en el posparto en las mujeres con esclerosis múltiple es muy alta, ¿sí? Y puede afectar mucho el cuidado del recién nacido, con lo cual el embarazo es corto, pero lo suficientemente largo como para algunas cuestiones ir tratándolas previamente, para buscar una red de contención. Seguramente va a haber un aumento de la fatiga, seguramente va a haber trastornos
del sueño. Es bastante frecuente si estas mujeres a lo mejor tenían esto, digamos, aumente en el posparto, con lo cual la indicación de rehabilitación del piso pélvico en general ayuda a contar con una red de apoyo disponible para tratar de poder mitigar y solucionar estos temas en el posparto. Bueno, para finalizar entonces, las cositas que quiero que recuerden que es importante, los embarazos son normales en las mujeres con esclerosis múltiple, sí, no representa un riesgo, ¿sí? Para el feto ni para la madre. Obviamente, importantísima la anticoncepción para evitar embarazos, ¿sí? Y al feto. Y recuerden la estabilidad por 1 año en mujeres con baja actividad y al menos años en mujeres con alta actividad de la enfermedad. Conocer el periodo de lavado de cada una de las drogas inmunomoduladoras. Por suerte podemos continuar con la anticoncepción y ojo con el fingolimod y sumab, ¿sí? Sin periodo de washout para y considerar en el caso del fingolimod las terapias PUEP. Vigilancia activa, clínica y radiológica durante el posparto para definir, anulamos rápidamente el tratamiento. Y bueno, creo que uno de los consejos más importantes es que el asesoramiento reproductivo, la planificación familiar, tienen que ser parte del abordaje integral de las personas con esclerosis múltiple desde el mismo momento del diagnóstico. La planificación familiar en este momento se considera un factor más y muy importante en la decisión terapéutica y en la droga elegida. Muchas gracias. Muchas gracias, muy linda clase. Ahora van a hacer preguntas por el chat. Ya fueron haciendo preguntas durante la clase. ¿A la clase? Sí, tiene 4 preguntas ya. ¿Ah? Vamos a empezar. Que no las veo. Ahora yo te las voy haciendo. Una primera pregunta de Yasmín es: en neuromielitis ópticas o enfermedades del espectro, ¿el comportamiento es igual de benigno en el embarazo? Y la segunda pregunta que hace es: que una mujer embarazada haga un brote en el embarazo, ¿debe ser replantear el diagnóstico? Bueno, la neuromielitis óptica se comporta en forma diferente a la esclerosis múltiple. Sabemos que la neuromielitis óptica es una enfermedad mediada por cuerpos. Si recordamos lo que yo comenté desde el punto de vista inmunológico, creo que después viene la charla de neuromielitis y Verónica creo que va a ahondar, obviamente, pero el embarazo en general aumentan las recaídas, neuromielitis, tanto en el embarazo como en el posparto. La verdad que es complicado, ¿no? Porque aún con la planificación es difícil el manejo de estos pacientes. En general, en cuanto a las recaídas, sí se tratan, las recaídas de neuromielitis óptica se tratan con corticoides, y si son muy severas se puede seguir con plasmaféresis, eso es así, de la medicación, pero en pacientes tratadas con azatioprina, en aquellas que están tratadas con azatioprina, seguirla durante el embarazo, porque se sabe que no hay contraindicación, se suspende en la semana 30 o 32, 30 azatioprina puede producir anomalías hematológicas en el feto, pero en general se recomienda seguir durante todo el embarazo. En aquellas mujeres que no quieran seguir tratamiento y que están embarazadas, en general se recomienda, en el caso de no poder iniciar otra droga, dosis bajas de prednisona, en general 10 miligramos durante todo el embarazo. Y en el caso de eventualmente una enfermedad estable, planificarlo, el rituximab en general